Vale, continuamos y llegamos a la última mesa. En este caso es una mesa que para mí es bastante especial porque es la mesa vascular y es la variante que padece mi hijo Marco. Me voy a presentar a mí misma. En este caso seré yo la que dará el testimonio como madre de un pequeño de 7 años con el herniano vascular. Posteriormente tendremos la intervención de Juan Pablo Trujillo, médico genetista de la Unidad de Genética Clínica del Centro de Medicina Genómica del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, con su ponencia Valor pronóstico de la genética en el síndrome del herniano vascular. Posteriormente contaremos con la intervención del doctor Emiliano Cano, cirujano vascular en el Hospital Morales Meseguer, y nos hablará de las complicaciones de la sutura en el síndrome del herniano vascular. Y por último, y no menos importante, porque para los afectados esto es muy importante, la doctora Diana García Moreno nos hará una intervención en cuanto a los avances en el proyecto que se encuentra ahora mismo de desarrollo del PET Zebra para pacientes vasculares. Ella es investigadora principal en el grupo de Inmunidad, Inflamación y Cáncer del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla, del IMIP. Y vamos allá. El ser humano no está preparado para aceptar ciertos obstáculos de la vida, pero trabajamos sobre ello a diario para poder seguir viviendo, porque realmente lo mejor de la vida es vivirla, con sus momentos buenos y malos. Pero sin duda, uno de los peores momentos que te pueden tocar siendo padre es que te digan que tu hijo tiene una enfermedad rara. Nunca olvidaré el día del diagnóstico, tantas palabras que nos desbordaban, pero el mensaje era claro. Marco, nuestro pequeño, era una bomba de relojería. Marco padecía, a unos meses de cumplir los 3 años, Marco padecía el herniano vascular. Un jarro de agua fría caía sobre nosotros, pero a la misma vez una brisa de aliento y alivio que nos permitía saber que no estábamos locos y que a partir de ahora el camino a la montaña que estábamos viviendo tenía un nombre. Soy de las personas que piensa que la información es poder y por tanto me convierto en una auténtica página de Google que aprende e informa cada día a todas las personas que rodean a Marco. Contamos con una gran ventaja, tenemos un diagnóstico muy temprano y estoy convencida de que eso nos está ayudando cada día a trabajar en la calidad de vida de su futuro. Es muy importante tener un diagnóstico, saber hacia dónde vamos y qué podemos trabajar para cuidar y mejorar el día a día de las personas afectadas. Hoy, justamente, hace 7 años que Marco llegó a este mundo y vino a demostrarnos lo verdaderamente importante, la importancia de la lucha, la fuerza y la constancia. Saber que tu hijo tiene un alto riesgo de rotura vascular da miedo, mucho miedo. A tenerle respeto, pero no dejar que me impida vivir y ver a mi hijo feliz. Esto es lo que he conseguido gracias a profesionales como los que tenemos hoy aquí presentes. A médicos como el doctor Emiliano Cano, que han conseguido calmar mi ansiedad, entendiendo que aunque el síndrome es raro, sus efectos son comunes a otras patologías con las que ellos trabajan cada día. Además me siento feliz y emocionada por los estudios que por primera vez tenemos en España en cuanto a la variante vascular. Confío en la ciencia, ella es la esperanza para todos los afectados y sus familiares. Hoy estoy aquí para seguir aprendiendo y dando visibilidad a todas las personas que conviven con el síndrome de Ehlers-Danlos y los trastornos hiperlaxos, pero sobre todo aquellos que les ha tocado lidiar con la variante más peligrosa, la vascular. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Trujillo, soy médico genetista en el Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell. Quiero darles las gracias a todos, especialmente a la Asociación de Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud, por invitarme y por la confianza depositada para hablar de este tema. En primer lugar, un par de segundos en homenaje o un poco en solidaridad con los afectados de la ANA de la comunidad valenciana. Y en segundo lugar, pues decirles que lo que voy a explicar aquí es una pequeña experiencia de solo 10 años
en la cual me impliqué gracias a algún cardiólogo que pensó que en su consulta de cardiopatía familiares todos los hábitos marfanoides eran marfan y se dio cuenta que no era así. Así, durante 10 años lo que yo he hecho es convertirme de un médico genetista general a un médico que intenta ser un estudiante de los trastornos del tejido conectivo. Por lo tanto, como son los pacientes los que nos enseñan, empezaré con un caso clínico. Mira, esta era una niña de 10 años que llegó a mi consulta después de que durante 6 meses la siguió un pediatra por unas petequias, que después de descartar infecciones, procesos alérgicos y demás cosas de atención primaria, se dio cuenta que probablemente era algo hematológico y lo derivó a hematología. La hematóloga durante 3 meses la siguió, le hizo primero pruebas de coagulación, posteriormente buscó enfermedades autoinmunológicas, perfil de enfermedades inmunológicas y finalmente síndrome de activación macrocitaria, pensando que podría ser así. Y la última en todas las consultas que hizo, se le ocurrió hacer algo que se le olvidó en la primera, eso fue explorar a la paciente. Y cuando exploró a la paciente se dio cuenta de una cosa. Estas son las petequias, porque la paciente me llegó a la consulta justo después de que ya el proceso ya no estaba, o sea, ya había remitido. Entonces vemos todas estas son petequias desde el inicio y en diferentes partes del cuerpo durante esos 6 meses que estuvo en estudio. Y finalmente, pues la afectación de hiperlaxitud articular, por la cual la hematóloga pensó que después de todas las pruebas negativas podía ser algo del trastorno del tejido conectivo. Esta es mi paciente, o esta es nuestra paciente, nuestra Uri. Fijaros aquí cuando extiende el brazo, como el codo se le va un poco más allá, esto sin hacer ninguna maniobra, ya directamente ya se ve, ¿vale? Ella además decía que tenía una arañodactilia, ¿vale? Que en realidad, si miramos las manos, no es una arañodactilia, sino eran los dedos pulgares un poco más largos de lo normal, ¿vale? Si le pasamos una valoración clínica completa, ¿qué vemos en la paciente? Vemos que tiene unas facies triangulares, tiene un paladar alto ojival, tenía un pectus excavatum, que por temas de intimidad no la muestro, y finalmente tenía un aumento del ratio de la grasa y la talla, es decir, de la envergadura versus a la talla. Y finalmente, pasándole el score de Beighton, ya se veía que tenía un score de 7/9, o sea, positivísimo. Pero además, nosotros los genetistas, no lo dijeron este año, esta mañana mis compañeros, tenemos una herramienta muy potente y barata, que es hacer el árbol genealógico. Y en el árbol genealógico vimos que esta era la segunda de una pareja en donde su padre justo murió a pocos meses de la niña nacer, ¿vale? ¿Y de qué murió? Hizo una muerte súbita, secundaria a una rotura de un aneurisma de la aorta torácica. No le hicieron autopsia, pero no le hicieron ningún estudio adicional. Aquella vez le comentó el médico que vio a la familia que probablemente esto podía ser genético, dado la edad del paciente, y que estaría bien que valoraran a los niños, a las niñas, por si tenían algún riesgo para más adelante. O sea, han pasado 10 años y a esta niña, debido a unas petequias que no resultó haber nada hematológico y que la hematóloga se acordó que había que tocar y valorar a la paciente, pues terminó una consulta de genética donde hemos hecho un diagnóstico. Vamos a ver qué diagnóstico hacemos. Pues yo en realidad no me cumplía criterios directos para pensar que fueron el redondo vascular, pero sí que me llamaba mucho la atención esta rotura vascular y el Beighton. Entonces decía yo, tengo un síndrome de hiperlaxitud con una patología vascular. ¿Qué diagnósticos diferenciales, aparte del Marfan, que hay que descartar, porque en el Marfan no cuadraría la parte aórtica, pero no el tipo de hiperlaxitud, porque la hiperlaxitud es una hiperlaxitud distinta y el Beighton normalmente no cumple criterios? Pues me quedaba el Dix, el R-Tandus. Hago el estudio genético, en ese entonces hacíamos 41 genes, ¿y qué nos encuentro? Analizando variantes, digamos, de dosis en las regiones de los genes, de los cromosomas, vimos que había una grande lesión, o sea, faltaba un trozo del cromosoma 2 en la región 2Q, y que esa región 2Q abarcaba 2 genes de Ehlers-Danlos, uno que era
el COL 3A1 y el otro el COL 5A2. El primero se asocia al Ehlers-Danlos vascular y el segundo se asocia a un Ehlers-Danlos tipo clásico. Entonces, la pregunta hasta aquí era, la paciente tiene un fenotipo complejo y además tiene un fenotipo combinado, tiene una forma clásica más una forma vascular. Pues era una pregunta que la única manera de resolverla en ese entonces era mirar la bibliografía y se ha descrito al respecto. Hay dos publicaciones y la última de ellas ha sido a posterior de yo haber hecho el diagnóstico, que es la del 2022, ¿de acuerdo? En donde en total sumamos pues dos cohortes de pacientes. La primera es una cohorte de una sola familia donde hay 8 pacientes afectados con la misma lesión o al menos con la región que solapa con la de nuestro paciente, en donde se ve que hay eventos vasculares, pero además también había signos clínicos que incluyen al Ehlers-Danlos, que puede incluir al síndrome de Ehlers-Danlos clásico. Y en la segunda habían 3 familias distintas en donde solamente en una de ellas se describen eventos vasculares. Fijaros las edades en las cuales aparecen los eventos vasculares, son personas adultas o incluso pasando ya los 35, 40, casi 50 años, ¿vale? Entonces la pregunta era, con estos datos, ¿tengo ya el diagnóstico de Ehlers-Danlos vascular únicamente o tengo que decir a la paciente que tiene 2 síndromes a la vez? Segundo, el manejo multidisciplinar de esta paciente, ¿cómo lo debemos hacer? Tercero, ¿qué tipo de profilaxis haremos con esta paciente? Porque la hemos captado con 10 años. Y por último, el seguimiento actual requiere pues un angiotag completo, tanto de árbol vascular, cerebral como corporal. Sabemos, por lo que nos decían mis compañeros de otras unidades de genética, que existen 13 tipos. El grupo de la Universidad de Gent, allí en Bélgica, ya nos describió en el 2017 los criterios, que para el Ehlers-Danlos vascular hay unos criterios mayores, entre los cuales están las mismas disecciones y roturas arteriales, pero que también tenemos las roturas intestinales, la rotura uterina durante el embarazo. Por lo tanto, hay que vigilar otro tipo, o sea, no solamente es vascular, pero también hay que vigilar órganos huecos y además vigilar a estas mujeres especialmente durante el embarazo, como lo decía la anterior ponente. Y finalmente, debemos fijarnos en los antecedentes familiares, porque los diagnósticos pueden estar ahí, o sea, la clave del diagnóstico puede estar ahí. Fijaros que hasta antes de tener la genética, perdón así por la errata, antes de tener la genética, con unos criterios clínicos muy bien valorados, una buena anamnesis, un árbol genealógico, podríamos llegar al menos a la sospecha clínica, ¿vale? O sea que la genética es la última parte. Lo digo porque me están llegando a la consulta pacientes con diagnóstico de Ehlers-Danlos, que además le han hecho un estudio genético, le han encontrado una variante significado incierto en COL 3A1 y le han dicho que ahora tiene un Ehlers-Danlos vascular, y eso no es correcto, ¿de acuerdo? Entonces sí que es importante que aunque el especialista de otra área maneje muy bien Ehlers-Danlos, que el estudio genético sea interpretado por un médico genetista. Entonces, criterios menores no voy a entrar porque ya los han mencionado en las anteriores ponencias y son pues, bastantes grupos. El aspecto facial nos ayuda bastante, hay alguna publicación que habla de unos rasgos faciales característicos. A nivel de músculo esquelético también hay unas características que hay que tener en cuenta, a nivel de piel y región cutánea también hay que mirarlo, pero luego otras extracutáneas, extraligamentarias hay también, y el doctor Bulbena pues, fue bastante claro pues, con la esfera mental y afectiva. Así, llegamos a la parte de profilaxis. A esta niña de 10 años, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a mirarle cómo está en la aorta, vamos a mirar si hay una dilatación, y incluyéndola entre los criterios profilácticos de dilatación aórtica, la vamos a encajar en alguno de estos, y cuando tenga la aorta dilatada en estos rangos, vamos a operarlo, o vamos a derivarla al especialista vascular para que la opere, o ¿qué hacemos? Ya sabemos por otro síndrome, el síndrome de Loeys, que no todas las variantes en los genes que relacionan tienen la misma gravedad y por lo tanto la profilaxis es la misma. En este caso hay que desgranar, o nos gustaría desgranar un poquito en esta charla,
si realmente todas las variantes patogénicas o probablemente patogénicas en el renal vascular suman o confieren la misma gravedad. Y vamos a verla una por una. Sabemos, bueno, para poder decir esto, pues hay que entender un poquito de biología molecular y traer unas pequeñas pinceladas para que todos, digamos, comprendamos de qué estamos hablando hacia adelante. Primero que todo, decimos que el colágeno, como todos los colágenos, pero el tipo 3, pues tienen unas diferentes regiones, una región donde se transcribe, que tiene una región C-terminal, una región N-terminal, que son regiones que después se van a perder, pero que son iniciales importantes para poder hacer el acoplamiento y la conformación tridimensional de la proteína, porque en la parte central pues está la parte funcional que se llama la triple hélice, que es la región que va a permitir que luego se formen las fibras de colágeno y que estructuren toda la matriz extracelular y la estabilicen. Y esa matriz extracelular está formada por triples aminoácidos, por un triplete que se repite, que es una glicina en primer lugar, luego otro par de proteínas que de manera conjunta estabilizan la región y permiten generar esos enlaces que estabilizan la triple hélice. Es decir, estás tejiendo una hebra y que esa hebra, para que se mantenga así tejida, pues debe tener todo esto presente y en la posición donde debe estar. Así, se han descrito en COL 3A1 más de 600 variantes genéticas que son patogénicas o probablemente patogénicas y que probablemente en la mayoría de los casos, un 60%, se deben a que se pierde esa primera glicina que está presente en esta triple hélice. Y luego tenemos otro tipo de variantes en menor frecuencia, que son variantes en donde o se pierde otro, se reemplaza otro tipo de aminoácido, ya no es la primera, sino sería la X o la Y, o hay variantes que generan una pérdida o una generación de un codón, que eso se llama una región terminal prematura, o sea que genera una proteína más corta, o probablemente no se expresa la proteína, y se llamarían en general variantes de pérdida de función. Así, podemos agrupar el efecto molecular de estas alteraciones en dos grupos. Una en donde el colágeno, por una sustitución de esa primera glicina u otro aminoácido de la proteína, nos van a generar la misma cantidad de proteínas, pero combinada el 50% con proteínas que son normales y proteínas que están mutadas. Y otro grupo de variantes en donde se genera un codón de parada prematura, en donde se va a generar, a ver si esto funciona, un 50% de la proteína que se debería generar, pero que esa proteína que se genera es totalmente normal. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es peor? ¿Tener toda la proteína y la mitad alterada, o tener solo la mitad y esa mitad está buena? Pues es una pregunta importante para saber exactamente cuál es el pronóstico que tendrá ese paciente hacia el futuro, y ya lo veremos. Ya se sabía, por análisis estadístico, fijaros aquí en el año 2011, que los pacientes que tenían una haploinsuficiencia, es decir, una pérdida de esa expresión de la mitad de la proteína, tenían menos características de manifestaciones clínicas menores, los criterios menores que hablamos, con respecto a los otros pacientes que eran variantes de sustitución, especialmente de glicina. Aquí están los criterios clínicos menores que se presentaban, entre mayor porcentaje y menor porcentaje, pero lo curioso es que el 51% de esta cohorte de pacientes, aquí la cohorte es pequeñita, 54, pero en otras se ha replicado lo mismo, y se ve que el 50% de estos pacientes pues no tienen criterios menores. Por otro lado, una pregunta importante es qué pasa con la historia natural de la enfermedad. Ya se sabía que los casos índice que estamos haciendo diagnósticos, el primer evento vascular mayor o complicación mayor de estos pacientes, se ve mayoritariamente a edades más tempranas que los familiares. ¿De acuerdo? Los casos índices, o sea, estábamos viendo en las consultas los casos más graves y que sus familiares, pues,
tenían eventos mayores que se veían mucho después. Había un sesgo ahí y uno se decía, ¿eso es porque el paciente que estamos viendo es el que es más grave? ¿O esto es porque por casualidad está pasando ahí que vemos el más grave independientemente de que sea el caso índice o no? ¿O hay algo más que se nos está escapando? ¿No? Esta es la gráfica, estos son los datos de donde se saca, de una cohorte de 215 pacientes. Entonces, aquí queremos saber un poco más y me remito aquí. Entonces se desgrana un poco por el tipo de variantes. Ya hemos dicho que hay variantes de sustitución, que hay variantes de pérdida de función o haploinsuficiencia. Y fijaros aquí, un dato importante, que la haploinsuficiencia, que sería esta que se ve aquí, está marcada con una menor cantidad de pacientes versus a la alteración de la glicina, que es la que está aquí en verde. ¿De acuerdo? O sea que estamos viendo que los pacientes que tienen una alteración en la sustitución de esa glicina, que es importante para la estabilidad de la triple hélice del colágeno, pues tienen un mayor riesgo de presentar eventos cardiovasculares graves o roturas intestinales o alteraciones de efectos adversos graves ya descritos en el retardo vascular. Así, seguimos desgranando un poco más las curvas y en este caso no serían de eventos, sino estos serían ya de supervivencia. ¿Cuáles pacientes viven más o qué pacientes tienen más probabilidad de vivir de acuerdo al tipo de mutación? Aquí volvemos a verlo. Vemos que las variantes que tienen, a ver si se ve la parte de arriba, las variantes de tipo de glicina tienen una sobrevida menor que a los que tienen una variante que tienen pérdida de función, o sea, que producen la mitad de la proteína versus a los que producen toda la proteína pero la mitad está mutada porque han perdido esta primera glicina. Y luego si lo desgranamos por otro tipo de sustituciones y comparamos otra vez con las variantes de nulas, vemos que algunas variantes simulan la de la glicina y que ninguna de estas, digamos, no tendría tanta menor severidad que las variantes de haploinsuficiencia. Entonces estamos diciendo que tener una variante de pérdida de función no es tan grave como tener esas variantes de sustitución, especialmente si es una glicina. Pero nos quedaba un punto más para aclarar. ¿Qué pasa? ¿Es igual entre hombres y mujeres? ¿O es que las mujeres van a ser más graves que los hombres o viceversa? Y mira, esta publicación también que hacen este grupo en el 2014 ya nos da una pista. Fijaros aquí el número de pacientes de Ehlers-Danlos en población de Estados Unidos versus la población general con eventos y con supervivencia respecto a eventos adversos graves, en donde vemos que la supervivencia de los varones es mucho menor con respecto al de las mujeres, y que si se hace una comparación por grupos de edades, los primeros 30 años es estadísticamente significativo. ¿Sí? Los que están de oscuro, que son los varones, tienen muchos más eventos adversos con respecto a las mujeres. ¿De acuerdo? Luego a los 40 años esto se iguala, pero también es verdad que ya han fallecido muchos hombres, o sea que esto es también porque los más alterados pues, van a tener más eventos, más riesgos. Y bueno, estos son los datos. O sea, hasta aquí hemos dicho que tener una variante en Ehlers-Danlos debe ser patogénica para incluirla en el diagnóstico. Segundo, que no todas las variantes patogénicas para COL3A1 es lo mismo, hay que saber el tipo de variante. Si es una glicina, pues hay que tener mucho más cuidado y seguir todo el protocolo general. Si es otro tipo de variante de sustitución, hay que mirar cuál es esa, pero también mirar qué tipo de paciente tenemos. ¿Es un hombre, es una mujer y a qué edad está? Ahora bien, una vez dicho esto, ¿qué profilaxis le damos a los pacientes? Porque claro, sabes que va en un riesgo muy alto. ¿Vamos a dejarlo, vamos a seguirlo hasta que veamos la dilatación y vamos a tratarlo? ¿O vamos a darle un tratamiento profiláctico no para curar la enfermedad? Porque hoy en día no se puede curar la enfermedad, ya nos gustaría a nosotros de saber dónde está el daño genético y curarla. Entonces, ahora vamos a intentar evitar que esta enfermedad vaya mucho más rápido, o vamos a llegar al momento, o vamos a intentar darle algo que a este paciente le mejore el pronóstico. Y entonces ya se sabía por otros síndromes, el síndrome de Marfan y el síndrome de Loeys, que los beta bloqueantes para eventos vasculares pues les iba bien. La pregunta era,
cuál de todos estos betabloqueantes, porque hay betabloqueantes que actúan sobre unos receptores, hay sobre unos y de manera, digamos, bloqueándolos o activándolos, y hay otros que son específicos solo de uno de estos. Fijaros aquí en el celiprolol, que esta es una publicación que ya se hace en el 2020, pero que todo esto empezó en el 2011, creo yo, en donde vemos que el celiprolol, que es un beta 1 antagonista y beta 2 agonista, esto quiere decir que, por un lado, los receptores beta adrenérgicos 1, que son cardioselectivos, los está bloqueando. Por lo tanto, es un medicamento que se utiliza para problemas de angina de pecho porque disminuye la contractibilidad cardíaca y disminuye la frecuencia cardíaca y mejora el tema de la irrigación vascular a nivel cardíaco, y le va muy bien a estos pacientes. Y por otro lado, tiene un efecto beta 2 que es relajante a nivel del músculo liso periférico vascular y disminuye la tensión arterial. Por lo tanto, es un buen tratamiento también para los pacientes con hipertensión arterial, especialmente leve a moderada. Pues será un buen candidato para trabajar en pacientes con Ehlers-Danlos, porque además, no lo dice aquí, pero tiene un efecto beta antagonista sobre los receptores alfa 2. O sea, que tenemos aquí un buen candidato para intentar en pacientes que tienen una alteración a nivel del tejido conectivo, pero también sobre el músculo liso vascular, para disminuir las dilataciones de manera indirecta por mecanismos endoteliales, y que probablemente al mejorar la tensión arterial de estos pacientes y mejorar el tono muscular de estos pacientes, pues evitará pues, eventos de rotura u otro tipo de eventos vasculares. Así, tenemos este estudio que se hace también en el 2020, con una cohorte de 87 pacientes, todos con criterios clínicos para los bandos vasculares, unos que previamente tuvieron un evento cardiovascular, de los cuales algunos de ellos se les empezó a dar el celiprolol a una dosis entre 100 a 400 miligramos día, y otro grupo de pacientes en donde o no tuvieron eventos vasculares o estaban en este grupo pero no se les dio ningún tratamiento, y entraron en una cohorte de 53 pacientes en donde se hizo una aleatorización de estos pacientes, dándoles a 25 de ellos el celiprolol y a los otros no se les dio ningún beta bloqueante, incluido el celiprolol, y se les dio un tratamiento habitual. ¿Qué resultados observaron? Interesantemente, muy esperanzadores, porque de estos 53 pacientes, los que recibieron tratamiento con celiprolol, pues tenían una mejor supervivencia de vida, y luego, si además se agregara y se deseleccionaba a los que tenían confirmación molecular, los datos se replicaban nuevamente. O sea, tenemos un tratamiento profiláctico que habrá que seguir trabajando en él, porque claro, habrá que distinguir si de todos estos pacientes a todos los tipos de variantes les da por igual, o es que está sobre representado un tipo de variante en donde realmente tiene el efecto, y luego también saber por el sexo. Ya para finalizar, porque ya es tarde, ¿no? He querido solamente traer un par de comentarios resumen. Es cuando tenemos un paciente con Ehlers-Danlos vascular, como otras patologías, pues los escenarios son distintos. Tenemos el paciente pediátrico, el paciente adulto, o incluso la familia con el caso post-mortem, donde quieren saber qué fue lo que pasó, la consulta prenatal porque van a ser un hijo y tienen sospecha de Ehlers-Danlos, especialmente vascular en este caso, o quieren tener un hijo libre de la enfermedad. La valoración detallada e individualizada, como hemos comentado desde el inicio, un abordaje con un equipo multidisciplinar, pero más que eso, transdisciplinar, es decir, en donde los que trabajamos en ello, apoyados un poco con la experiencia y la generosidad de los pacientes que nos enseñan al día a día más de su enfermedad, pues gestionamos el poco conocimiento que tenemos, generamos nuevos conocimientos e intentamos crear protocolos personalizados para que estos pacientes se beneficien de ellos mismos. Por otro lado, la selección del mejor test en cada caso pues es importante. Un informe clínico molecular, no nos basta con decirle hemos diagnosticado el síndrome de Ehlers-Danlos vascular, sino también decirle, en el caso suyo, por ejemplo esa niña que me llegó a mi consulta, en el caso suyo, probablemente todos esos eventos que vas a encontrar en la literatura médica no se van a presentar en estos primeros años de vida. Sin embargo, vamos a seguir todo el protocolo porque este mensaje a esa familia le va a ayudar mucho. Y finalmente, el manejo personalizado, las terapias dirigidas, lo mismo.
Si tenemos el informe de un diagnóstico, le podemos dar un pronóstico, pero además le podemos ofrecer con otras especialidades un tratamiento dirigido, ya no digo a curar la enfermedad, pero sí a mejorar su calidad de vida y a disminuir el progreso de esa enfermedad, pues será muy beneficioso. Así que cuando tenemos una confirmación diagnóstica, ¿cuál es el valor pronóstico que nos da el estudio genético? Pues primero, confirmar o descartar diagnósticos diferenciales, ofrecer un manejo, una mejor estimación pronóstica, mejorar los criterios de selección de opciones terapéuticas y seguimientos y medidas preventivas en estos pacientes, determinar el modo de herencia, porque también les vamos a poder ofrecer pues, un estudio a los familiares para detectar o descartar portadores, ofrecer un diagnóstico genético preimplantacional o prenatal para evitar que esto se siga transmitiendo a otras generaciones y eventualmente ser de ayuda para investigar nuevas opciones terapéuticas o tratamientos personalizados. Quiero finalizar diciendo que el estudio genético completo debe incluir paneles. Yo quiero darle las gracias a todo mi equipo, pero especialmente a mi compañera de laboratorio con la que anualmente estamos actualizando los genes que debemos incluir, no solamente de retardos, sino de diagnósticos diferenciales que nos permitan no perder esos diagnósticos o esas confirmaciones de síndromes que pueden ser relevantes. Como lo decía Jordi en su cohorte, que también, además de retardos, pues hace diagnósticos diferenciales de otros síndromes que se solapan clínicamente. Luego, la valoración adicional de la confirmación genética, pues deben incluir informes completos y el paciente está en el derecho de recibir esos informes. Es decir, no me vale que me diga la variante es patogénica o la variante es incierta, sino que debe tener una interacción entre el genetista del laboratorio y el genetista clínico que nos diga si esta variante realmente debe incluirse como criterio diagnóstico o en realidad al momento no debe ser incluida, para que otro especialista, si la encuentra en sus manos, no diga que un herpes clásico o un herpes raro hipermóvil ahora es un herpes raro vascular. Luego el manejo integral y las terapias dirigidas, no las debemos olvidar. Sabemos que son muy pocos pacientes los que se benefician, pero cuando se benefician hablamos del 100%. Y finalmente, las unidades multidisciplinares y el trabajo en red multicentros son la clave para que sigamos avanzando en esta enfermedad. Muchas gracias a mis pacientes por permitirme compartir esta información y a todos vosotros por escucharme. Gracias. Muy buena. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la Asociación Nacional, a vuestra asociación, por haberme invitado a este congreso. Es un honor y un placer estar aquí. Muchas gracias. A ver, el título de lo que voy a hablar de la charla, como comenté con la Junta Directiva de la Asociación, es este. Yo cada vez que hablo en muchos congresos, pues, es un poco complicado, porque estamos hablando de diagnóstico, de tratamiento, y ahora vamos a hablar de las complicaciones y de las suturas. Yo quería sobre todo, no hablar malo, sobre todo los que sois pacientes, los que tenéis hijos o hijas con la enfermedad. Yo tengo que dar la vuelta a todo y decir que yo creo que es muy bueno que se sepa lo que se tiene, que se diagnostique y que podamos solucionarlo. No tiene por qué haber complicaciones en la enfermedad, y si las hay, se pueden solucionar de una forma muy leve, y si es muy grave también se pueden solucionar, que para eso estamos. Yo quería un poco tranquilizaros porque ahora veis imágenes un poco así complejas, desagradables. Si a alguna persona os gusta me lo va a decir,
pero sobre todo con los que nunca me habéis oído, pues eso, que no tiene por qué pasar esto, no se tiene por qué suturar un vaso. Esto es lo último, y yo hablo de esto porque soy experto en esto, no sé de genética, no sé, el síndrome de vosotros sabéis todo más que yo, pero es lo único que puedo yo aportar. Bueno, en primer lugar, me gusta empezar la charla diciendo que una de las primeras personas que lo diagnosticó y que descubrió el caso, pues era el cirujano vascular como yo, cosa que me llama la atención y me gusta, y por eso estoy aquí posiblemente. Y este señor luego se cambió el nombre, Sanabal, luego todos los tipos que habéis descrito, y este señor pues era cirujano vascular. Bueno, el síndrome produce alteraciones en el tejido conectivo, como hemos visto, y que los vasos sanguíneos pues sean frágiles. Como son frágiles, si hubiese que operarlos y que tocarlos, pues los procedimientos, la cirugía, la sutura son más complicados y hay que llevar mucho más cuidado. El objetivo de lo que yo voy a hablar aquí, como comenté con la asociación, es aportaros una información pues lo más comprensible posible de cómo abordar esos vasos si llega el momento, y también un poquito, que luego lo podemos ver en la charla, cuándo hay que tocarlos, cuándo no, etc. Bueno, como he dicho, el riesgo es muy elevado que se rompa el vaso sanguíneo o que aparezcan aneurismas antes de que se rompan esos vasos sanguíneos en el tipo vascular. Eso hace, como he dicho, que sea mucho más complejo la cirugía, el manejo, etc. ¿Por qué? Porque como son más sensibles, más frágiles, se pueden desgarrar a la hora de coser, incluso a la hora de pinchar, ¿no? Y por tanto, las suturas que hacemos normalmente, pues a lo mejor hay que modificarlas, hay que llevar más cuidado, hay que ser meticulosos. No es que no seamos nunca, son prácticamente iguales, nuestra cirugía es muy meticulosa, aunque no se tenga el síndrome. Eso tengo que tranquilizar. Es decir, estamos todos los días haciendo lo mismo que si tuviéramos que operar a una persona con el tipo vascular. Pero hay que saberlo, eso es muy importante, para saber qué no hacer y cómo hacerlo, con qué tipo de sutura. Y luego, pues, posteriormente a la operación, pues hay mayor riesgo de hemorragia también, y es más complicado. Por eso hay que llevar muchas precauciones, que vamos a ver. Y como digo, todo no es negro. Cualquier vaso del cuerpo, cualquiera se puede romper, se puede producir, pero también le producen a otras personas que tienen el tipo vascular. Fumadores, hipertensos, aparecen, la mayoría de aneurismas no aparecen en el síndrome vascular, en el síndrome vascular, aparecen en personas que fuman con 70 80 años, diabéticos, etc. Por eso digo que lo más importante es prevenir, aunque no es el objetivo de mi charla. El objetivo de mi charla es que cuando pase, que tengáis una atención especializada, el servicio de cirugía vascular especializado, pero lo más importante no es que lleguemos al quirófano y que lleguemos a hacer algo. Vamos, una vez que tenemos el problema, el tema, y sabemos que una persona, un niño, una niña, una persona mayor tiene el síndrome, lo primero que hay que hacer, una vez que se sabe, como digo, es hacer una evaluación prebiológica selectiva. Es decir, si no conocemos la enfermedad, no podemos entrar al quirófano sabiendo lo que tenemos. Y para eso hay que saber lo que vamos a hacer, por estudios genetistas, con los genetistas, con los clínicos, etc. Es muy importante. Luego, si queréis, comentamos, porque no está nada claro, como ha dicho el compañero, el tratamiento, el seguimiento, si hay que hacer más, menos, qué edad, cómo no. Eso no está todavía muy claro, porque como no es muy frecuente, es más complicado hacer estudios. Pero es muy importante, una vez que lo sabemos, si tenemos que hacer algo, es hacer algo con una ecografía, que es lo más simple, con resonancias también. Todo eso lo tenemos nosotros en nuestro servicio. Es lo mismo que se hace de un tipo vascular. Con el escáner ya veis que imágenes más bonitas, reconstruidas del cuerpo, de arriba a abajo, del corazón hasta los pies, con escáner. Y eso es fundamental a la hora de hacer algo si se sabe que se tiene la enfermedad y si se llega a tiempo, que normalmente sí se puede. Aquí veis todo tipo de escáner. En segundo lugar, utilizamos materiales especiales. ¿Por qué? Para no desgarrar, para que no haya tensión, materiales muy finos, suturas muy finas, etc. Eso lo vamos a ver posteriormente en algún vídeo. Como he comentado, si lo hacemos con cuidado, con materiales finos, sin tensión y demás, pues no tiramos y no rompemos. Es decir, es como si en vez de coser un tejido, un abrigo, cosiéramos un papel. Es más fácil de romperlo. Y en realidad el síndrome, lo complicado de la operación es eso, que es como papel de fumar, una arteria, no es una arteria normal. Hay veces que tenemos que utilizar unos parches especiales y reforzarlos. Mirad aquí, por ejemplo. Incluso para pinchar un vaso, hay veces que es mejor abrir, verlo y poner una serie de parchecitos, como veis aquí, que son estos como un téflon que se pone, para la hora de quitar
la punción que se hace, coser y cerrarlo. Y así evitamos, aunque parezca más traumático, así evitamos que luego cuando quites el pinchazo, pues sangre. Y no tengas que estar comprimiendo mucho tiempo. Esa es una de las cosas que tener en cuenta cuando a tipo vascular se le tiene que hacer algo, incluso una punción. Aquí tenemos, por ejemplo, que es un parche. A veces que hay que cerrar la arteria con parches para hacerlo más controlado y con hilos muy finos. Aquí no sé, ahora veremos posteriormente los hilos más finos. Y son parches sintéticos especiales que tenemos y que se pueden utilizar como cualquier otro enfermo que intervenimos. Importante, la manipulación no puede ser brusca, o sea, tiene que ser gente especializada y si puede ser experta. Quiero decir, un residente recién acabado y tal, pues no debe ser gente que estemos acostumbrados a tratar no el tipo vascular, porque afortunadamente no operamos casi nada de tipo vascular porque no hay tantos problemas, pero que con otros enfermos sí lo hacen. Y tenemos hoy día una técnica que es endovascular. Lo primero es no hacer nada, si se puede, incluso no pinchar. Lo segundo es hacer lo mínimo posible. Lo tercero ya es pues, hacer la cirugía más abierta y más fuerte que se pueda. Dentro de ella tenemos las técnicas endovasculares, que es a distancia, meter un catéter, meter un stent, un muelle, y con eso pues evitar, con eso se gana mucho, porque no es lo mismo abrir una arteria por la mitad que desde fuera de la ingle poner un pie. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que sería el muelle. Son prótesis que se ponen desde la ingle de distintos tipos que se pueden meter en cualquier vaso que se rompa. Esto lo estamos haciendo ahora con un accidente de tráfico, un aneurisma de otro tipo, etc. Hay muchos recursos. Aquí veis, por ejemplo, un caso nuestro, en nuestro servicio, donde hubo una punción, no es un tipo vascular, que podría ser lo mismo, una punción que se hizo de un marcavasos en una arteria y demás, que está que se ventoras, y aquí esto que se rompió, se ve poquito porque afortunadamente el enfermo no estaba muerto, estaba mal, no sabemos qué pasaba, y esto está prácticamente en el toro. Y en vez de abrirlo, lo que hicimos fue poner un stent, como digo, el muelle este que hay aquí, poner un stent desde el brazo, del mismo brazo, con una punción y solucionarlo. Esto, por ejemplo, se hace de esta persona porque era mayor, etcétera, pero en un tipo vascular de una persona con el síndrome, aunque no sea mayor, aunque sea en otro sitio, se puede hacer casi en todas las localizaciones. Y eso te evita tener que abrir la arteria, te evita tener que abrirla directamente. Significa abrir el tórax, abrir la arteria, el riesgo de sangre, cuanto más toca, pues es mucho mayor. Aquí tenemos, por ejemplo, que es una aneurisma de aorta, muy grande, y desde la ingle ponemos las prótesis. Esta cirugía, por ejemplo, sería complejísima y más en el tipo vascular, sobre todo por el sangrado, por intraoperatorio y posoperatorio. Se puede hacer todo hoy día de una forma mucho menos invasiva. Importante, después de las suturas y después de operar, hay veces que aunque la operación no fuese muy compleja, sería conveniente medidas más estrictas. Y para ello, por ejemplo, una medida de enfermedad vascular que se operase en algo tendrían que ir a la UCI, aunque no fuese muy grave. Luego, segundo, nosotros ponemos medicación después de operar para que no se trombosen las arterias, las venas, etc. Pues hay que llevar mucho cuidado esas medicaciones para que no se trombosen, luego producen hemorragias. Más complicado. Pues eso también hay que tenerlo. Es decir, es pensar en la enfermedad y si se opera un paciente con el síndrome vascular, pues tener en cuenta que tiene que tener una vigilancia más estrecha, hay que poner otra serie de medicaciones y que el seguimiento posterior tiene que ser, si lo hacemos riguroso, mucho más riguroso. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que es un vaso sanguíneo abierto, controlado, que es una rotura de un vaso, controlado con sus pinzas y tal. Si lo sabemos, lo hacemos programado y si se rompiese, también se puede hacer así. Se coge, se controla que no sangre y luego pues se cose con cuidado. Esto lo hacemos todos los días. Esto es lo que es un aneurisma, que es una dilatación. La rotura puede ser espontánea, como sabéis en el síndrome, y ahí puede ser aneurisma, que vaya creciendo. Si se diagnostica y se ve a tiempo, pues según qué tamaño y qué posición, pues se opera. Aquí lo veis, esto es un aneurisma de la carótida. Una zona compleja, el cuello no está muy lejos de la piel, pero bueno, es una arteria importante porque va al cerebro. Aquí lo veis, esta dilatación que hay aquí, y aquí veis cómo la hemos quitado y lo hemos cortado en su lugar. No hemos puesto nada porque la misma arteria nos sirvió, cosa que no es muy bueno no poner material de ningún tipo, sino del mismo enfermo. Y con él muy finito y su vida muy finita, se quitó el aneurisma por el riesgo de rotura y de trombosis del mismo. Como he dicho, tenemos bastantes cosas. Esto lo tenemos todos los días y podemos hacer la cirugía endovascular. Tenemos muchísimas técnicas que podemos hacer. Si pasa cualquier cosa, por ejemplo un bypass, si se rompe, no es el caso de él que es una obstrucción, es una rotura, pero si se rompe, mejor hay que cerrar la arteria
Y si esta rotura es muy grande, pues podemos hacer un bypass. Aquí lo veis, en la pierna, en cualquier sitio, en la aorta. Como veis aquí, por ejemplo, esto es un bypass de un aneurisma que se operó y se pone una prótesis desde la aorta hasta la ilíaca, que son las arterias que van a la pierna, que van luego a la femoral y a la pierna. O sea, tenemos que en cualquier parte del cuerpo se puede hacer algo. El tipo de material en el tendón vascular también se puede hacer, como hacer sintético, una vena, se puede trasplantar, mixto, etc. Tenemos todo tipo de materiales para hacer cualquier cosa. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, pues un enfermo que se le rompió una arteria aquí, lo que hacemos es poner un stent, porque si se pone una stent aquí, y desde la ingle, no hace falta, abrir aquí igual. Son roturas arteriales, pues se va poniendo y se soluciona. La mayoría de veces va bien y se minimiza el riesgo en el signo de Melle porque no se abre tanto, no hay tanta hemorragia. Aquí tenéis, por ejemplo, un aneurisma, este caso es nuestro. Esto es un aneurisma de aorta. O sea que esto es lo nuestro arteriosclerosis, porque es un enfermo diabético mayor. En el síndrome vascular lo que se produce es un aneurisma, se dilata porque se rompe el tejido conjuntivo, el tejido conectivo, sin trombo y sin calcio. Pero en realidad la técnica es la misma. Mirad aquí desde la ingle, se pone la prótesis y ya no conoce la aneurisma se excluye. Aquí que lleva un vídeo, pero no se ve. Mira, aquí es una aneurisma que se cierra la... Déjame un kilo, Romina, cógete esto, vamos. Cógete para allá. ¿Veis aquí aquí, no se ve muy bien. Aquí está se cierra. Es un aneurisma, se cierra el vaso por arriba, por abajo, se abre, sangra un poquito, pero está todo controlado. Aquí tenéis el aneurisma de antes, no sé si no se ve muy bien, se ve un poco oscuro. Es un aneurisma y las soluciones, se quita un trocito, se pone, si se puede, con el material del mismo enfermo, se soluciona. Aquí tenéis el caso anterior. El aneurisma abierto, como al principio. Esa aneurisma de aquí, que es una aneurisma de una vena además, una vena que también puede ser de la arteria vena, y la solución. También, si no, pues podemos poner un objeto sintético. La cirugía más compleja es una prótesis, se puede trombosar antes y tal, pero si no se puede el mismo enfermo, pues hay materiales que se están utilizando hace muchos años sin problema. En realidad, en definitiva, lo que tenemos que hacer es primero minimizar el riesgo, es decir, no llevar el quirófano por llevar al paciente con el diagnóstico vascular y con un aneurisma, eso sí que es lo que comentamos ahora, pero no llevarlo al quirófano por llevar. Hay veces que no hay que hacer nada, aunque se tenga el aneurisma, depende del tamaño, de la edad, de muchas cosas. Y luego pues, ser muy cuidadoso y ser un poco pues, experto en la materia. Mira, os voy a poner este vídeo. Esto es lo que es cómo se cuidaría un aneurisma desde la ingle. Esto es un aneurisma de aorta. Esto es lo que he dicho antes de cirugía vascular. Esto es un aneurisma de aorta, es una dilatación. Imaginaos que la aorta se dilata y se puede estar también rota, porque está rota de hacer esto. Y de la ingle vamos metiendo una serie de catéteres muy grandes. Si hace falta se abre la ingle, pinchándola o abriéndola un poquito, y se va soltando una prótesis que hace que se fije aquí arriba, donde no hay rotura, aquí o aquí, se abre y se van poniendo prótesis como si fuera un telescopio. Se van poniendo prótesis de tal forma que la sangre pasaría desde aquí arriba, estas pequeñones, pasa la sangre por aquí y bajaría a una pierna y a otra pierna. Y esto que está roto, pues ya aquí ya no llegaría sangre. Y esto solucionado. Y esto que es abrir la barriga, abrir la aorta, sangrado a tope, se podría hacer desde la ingle con una pequeña abertura, con lo que es mucho menos sangrado, mucho menos problema. Hay veces que hay que abrir, y si el enfermo está muy mal y es necesario, es mejor no hacerlo desde la ingle y abrir. ¿Veis? Se van poniendo como prótesis y entonces se va como sellando todo. Esto también se puede hacer aquí, si se rompe cualquier vaso que se rompa se puede hacer. Hay veces que hay que abrir y no se puede hacer esto. Y hay veces que es mejor abrir por la rapidez, porque si no, se puede morir. Pero entonces es mejor abrir, pero también estamos acostumbrados a eso. Ahora, yo les voy a poner, y casi para finalizar ya, un vídeo que es real. Esto es real nuestro, es mío, es real, para que veáis cómo se puede
cómo se cose un vasito con un vaso sanguíneo con los materiales que os he dicho que utilizáramos antes, muy finos, muy delicados, para que veáis que lo hacemos un poco para tranquilizaros que hay solución para todo. Mirad, esto es una piedra y una arena muy pequeñitas. No sé, si queréis apagar la luz, a lo mejor se podría ver. Me la voy a parar. Podemos. Ahí. No sé, un poquito mejor, ¿no? Sí. Mira. A ver. Mira, ahí se está cosiendo, ahí se da un puntito, una aguja, ¿la veis? Y esto del hilo que casi no se ve, es pequeñísimo, la aguja pequeñísima, y se van a tirar 3 o 4 milímetros. Es decir, esto lo hacemos normalmente. Entonces, es un poco para tranquilizaros que las técnicas, vuestra enfermedad es desconocida, compleja, ¿verdad? Es tener algo cuando no fuma, no es hipertenso, no es diabético con cierta edad muy joven, pero las técnicas que tenemos ahora mismo es para solucionar cualquier cosa que pueda pasar. Es muy importante el saberlo, porque si no lo sabes y metes a un niño o a una persona mayor con el síndrome vascular al quirófano sin saberlo, pues no hay que tener miedo, porque ¿qué es mejor saberlo o no saberlo? Yo creo que es mejor saberlo, porque puede cambiar la técnica. No es que no llevemos cuidado, pero no es lo mismo saber que hay que arriesgar menos, hay que hacer las cosas de otra forma. Mira, aquí está cosida, se termina de coser, y según tiene una orina, no es otro tipo de operación, pero es como se cosería si se rompe un vaso sanguíneo y tenemos que llevar la sangre a otro sitio, no podemos cerrarlo, porque lleva sangre a la cabeza, a la pierna, etc. Y hasta arriba está cosido. Esto tiene 2 o 3 milímetros. Es un poco para que veáis las suturas especiales que haríamos. Aquí. Bueno, y un poco para ir acabando, lo importante es utilizar los riesgos y que haya un equipo con experiencia. Es decir, ha sido que nosotros tenemos los quirófanos de los servicios de vascular, los están muy bien dotados, se hacen muchísimas cosas. Es verdad que a lo mejor, como digo, estáis diagnosticada vuestra enfermedad, pero una vez que se diagnostica no tenéis que tener miedo a que puede pasar, no se puede vivir con ese miedo. Y bueno, quería para finalizar, pues dar las gracias otra vez a la asociación y deciros que gracias a vuestros congresos y a todo lo que hacéis, pues se conoce el síndrome, y si no se conoce no podemos actuar luego como nosotros actuamos en quirófano. Gracias por invitarme una vez más. Muchas gracias. Como ya me han presentado al principio, soy Diana García Moreno y trabajo en el INIF en Murcia. Estudio biología, soy bióloga, no soy médico. La charla que os voy a dar os voy a contar los avances o un poco en qué consiste lo que queremos hacer con el modelo de pez cebra y el modelaje de esta enfermedad. Esta primera diapositiva pues la he puesto para contar un poquito el inicio o el origen de este proyecto. Fue hace poco menos de un año, o poco más de un año, perdón, en octubre del año pasado, que participamos en una jornada de genética que organizamos en Murcia, y allí tuvimos la suerte de conocer a María Ángeles y a Inmaculada. Y cuando teníamos la charla, pues se acercaron, se presentaron y nos contaron de este síndrome, porque hasta ahora nosotros llevamos muchos años trabajando en inmunidad, inflamación y cáncer sobre todo, pero no sabíamos nada de esta enfermedad. Y entonces pues quedamos en hacer un poco de bibliografía por nuestra parte y sopesar si podíamos aportar algo con nuestro modelo de pez cebra, que ahora os contaré, a este síndrome. Bueno, pues hicimos la bibliografía
a los 2 o 3 días, a los poquitos días, aparecieron una ayuda, unas subvenciones que presentamos un proyecto, un pequeño proyecto, una pequeña aproximación de la idea que ya teníamos y nos concedieron la Asociación de MOVED por los que no pueden y la Fundación Inocente Inocente, conseguimos un poquito de dinero y con ese dinero es con el que estamos desarrollando este proyecto que os voy a contar de qué va y lo que hemos podido hacer en este poco tiempo que llevamos trabajando en esta enfermedad. Esta diapositiva es muy sencillita, es para... Ay, perdón, el pincel, aquí. Vale, es una diapositiva que os quiero mostrar, es muy sencillita, y he estado hablando todo el día de genes y de proteínas, supongo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, por hacer un poquito todo de inciso en lo que es el ADN, la molécula de ARN y la proteína. El ADN, aquí hay un símil muy sencillito que sería como el manual, aquí es donde nosotros trabajamos, sobre el que hablamos cuando hablamos de las mutaciones que tienen los pacientes, ¿vale? El ARN es una molécula intermedia que sería como fotocopiar esa parte del manual que a mí me interesa, y aquí estaría la proteína, que sería el mueble, que sería realmente el componente estructural y funcional, que en este caso que nos compete esta tarde pues es el colágeno tipo 3, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una mutación en el gen del colágeno tipo 3, pues al final el mueble, que es la proteína de colágeno, pues le puede faltar una pata, le puede faltar una puerta y hacer que no funcione correctamente. Esto, nada, voy a pasar a alguna diapositiva muy rápido porque sé que sabéis seguro más que yo de estas cosas y que a lo largo de las charlas que habéis tenido la habéis podido ver. Nos centramos en el vascular, que la mayoría de las mutaciones están presentes en el gen, el COL3A, porque como ya hemos comentado también anteriormente, es una es la más grave de los tipos de este síndrome. También esta diapositiva la voy a pasar porque son los fenotipos, la sintomatología que pueden presentar y presentar un poquito la molécula de colágeno. Tengo algunas diapositivas que ya el doctor Trujillo ha explicado perfectamente, maravillosamente, y entonces las voy a pasar muy rápido porque lo tenemos muy reciente, ¿vale? Pues esto es la molécula de colágeno y sabéis que hay muchísimos tipos de, o sea, actualmente hay hasta 26 nuevos tipos de colágeno descritos y el que nos compete a nosotros es el tipo 3. Y esto igual, como lo ha comentado, porque como luego tendremos, haré inciso de esto, pues he querido mostrar aquí en esta diapositiva la estructura de la proteína de colágeno y cómo se forma, pero ya os digo que lo ha explicado hace unos pocos minutos el doctor Trujillo, no voy a hacer inciso, ¿vale? La proteína, las 3 cadenas de alfa de colágeno que se forman, forman esa especie de trenzado y cómo se tiene que procesar, se tienen que eliminar los extremos de esa molécula para al final dar lugar a lo que es la molécula de colágeno, que se agrupan fibras y las fibras de colágeno que al final conforman lo que viene siendo el armario que os ponía en la primera diapositiva original. Que está la marqueta celular que también ha comentado y que forma parte de este tipo de colágeno de los órganos huecos que también hemos comentado. Entonces, en esta diapositiva os muestro lo que es un organismo modelo. Tipo, ¿vale? En el mundo de la ciencia pues encontramos distintos grupos de organismos modelos. Aquí tenéis un esquema de los más representativos o los más utilizados. Esos organismos modelos son especies que están ampliamente estudiadas, que son fáciles de mantener, de reproducir y que tienen ventajas experimentales sobre otras de ellas. Entonces, he querido poner aquí, esta línea representa que conforme nos vamos acercando al ratón, que sería el modelo más cercano evolutivamente al humano, pues aparecen los problemas éticos, como todos podréis imaginar. No es lo mismo trabajar con bacterias manipuladas que con el ratón. Pero a la vez también se acerca a aumentar la cercanía filogenética. Pero por el contrario, como beneficio de organismos modelos más sencillos, pues tenemos que es más fácil o más eficaz hacer escrutinio de fármacos a gran escala. Tenemos una N de individuos mayores que nos permite hacer el escrutinio a gran escala de manera más sencilla. Aquí os presento una larva de pecera, que es el modelo con el que mi grupo de investigación trabaja, ¿vale? Entonces, como al primer
visual podríamos decir que no nos parecemos mucho, ¿vale? Pero aquí es como que a nivel genético somos bastante parecidos. El 70% de los genes que presentamos nosotros presenta un ortólogo, presenta un gen similar en el pez cebra. Entonces toda la conservación de los mecanismos de los procesos biológicos están ahí, ¿vale? Entonces podemos estudiarlo. Ese porcentaje de homología entre esos genes incluso aumenta un 84% cuando estamos hablando de genes que están implicados en enfermedades genéticas, ¿vale? Entonces eso querría decir de manera teórica, y a lo mejor un poco aventurada, pero teórica, que podríamos modelar o estudiar el 84% de las enfermedades genéticas que aparecen en nosotros, los seres humanos. En esta diapositiva os muestro las ventajas que tiene el modelo del pez cebra frente a otros modelos. Es un vertebrado, su genoma está completamente secuenciado, es fácil de mantener en los laboratorios, relativamente fácil comparado con el ratón, no comparado con modelos más sencillos. Tiene una manipulación genética también muy sencilla, podemos eliminar genes o sobreexpresar genes de manera relativamente sencilla con tecnologías como CRISPR y generación de transgénicos. Tiene una alta fecundidad, una hembra puede llegar a poner hasta 200 huevos por semana si está bien alimentada. Eso hace que sea un modelo muy bueno para el escrutinio de fármacos a gran escala, como ahora veremos con un poquito más de detalle. Tiene un desarrollo embrionario rápido, a las 24 horas ya está totalmente formada todos los órganos y se pueden visualizar muy fácilmente el proceso biológico porque las larvas son transparentes y porque tenemos muchas herramientas, muchos transgénicos, disponemos de muchos transgénicos para poder visualizar, como veréis ahora, distintos tipos de células, la sangre, los vasos sanguíneos y qué es lo que ahora nos interesa. Aquí en esta otra diapositiva os pongo el plan de trabajo general que nosotros seguimos cuando nos encontramos con una nueva enfermedad rara que debemos intentar modelar o hacer el escrutinio de fármacos a gran escala. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es generar un modelo preclínico de esa enfermedad, o bien eliminando el gen o bien sobreexpresando alguna variante patogénica, depende de cada enfermedad que abordemos. Una vez que tenemos el avatar que llamamos, ¿vale? Pues nosotros evaluamos el fenotipo. Eso quiere decir que nosotros evaluamos las larvas, las observamos, haciéndole distintos tipos de aproximaciones para encontrar algún carácter que podamos equiparar a los síntomas que presentan los pacientes, ¿vale? Con el fin de poder hacer el escrutinio a gran escala. ¿En qué consiste? Pues tenemos placas de 96 pocillos y en cada posición colocamos 3 o 4 larvas, ¿vale? Que tienen ese fenotipo, esa característica equiparable a la que presentan los pacientes, ¿vale? Entonces las colocamos y a cada uno de los pocillos le adicionamos un fármaco que, por ejemplo, tenemos librerías de todo tipo, fármacos que están aprobados por la FDA, para que luego sea relativamente más sencillo reposicionar ese fármaco. También tenemos librerías que son moduladores epigenéticos si la enfermedad está relacionada con eso. También trabajamos con una que son de compuestos naturales. Bueno, tenemos una serie de librerías en nuestro laboratorio y en el mercado, ¿vale? Entonces adicionamos ese fármaco y al cabo de las horas o de los días volvemos a observar esas larvas y entonces vemos si revierte ese fenotipo que tenía, pues esa sustancia o ese fármaco es prometedor o lo seleccionamos, ¿vale? Como posible tratamiento, posible fármaco que puede mejorar. Aquí en este punto, cuando tenemos el modelo o en paralelo a la hora de hacer el escrutinio, también podemos profundizar en el mecanismo molecular. Eso también depende de la enfermedad con la que trabajemos. Si esa enfermedad no se conoce nada, pues nos resulta muy interesante profundizar en el mecanismo, cuál es la patología de esa enfermedad, porque de esa manera nosotros podremos obtener nuevas dianas terapéuticas sobre las que actuar por el mismo fin, para poder buscar tratamientos para esa enfermedad. En este caso, la patología molecular
está bastante estudiada, parece que es algo estructural, aunque ahora, como os enseñaré en la última diapositiva que tengo, pues hay artículos hay un artículo que habla de los efectos subyacentes del mal funcionamiento del colágeno tipo 3. ¿Vale? Bueno, pues luego la idea es reposicionarlo y en el último paso pues poder probar esos fármacos en células inmortalizadas del paciente o de los pacientes. Entonces, como comenté, cuando nos conocimos, hará alrededor de un año, buscamos bibliografía. Tengo que deciros que el PCERA no tiene el gen COL3A1, forma parte de ese 20% de genes que no compartimos, pero sí que tiene otros tipos de colágeno, ¿vale? Entonces encontramos en la bibliografía esta publicación en la que mutaban dos genes relacionados con el colágeno, dos genes que determinaban otro tipo de colágeno, y observaban en las larvas, esto es un trocito del músculo, un trocito del cuerpo por donde va la circulación, observaban hemorragias, ¿vale? Las veía ahí como una manchita roja. Entonces esto nos dio pie a pensar que podíamos generar un modelo de este tipo de enfermedad, aunque no fuéramos directamente o fuéramos a eliminar directamente el COL3A1, porque no lo ve. Pensamos que pues, nuestra idea es que no es tan importante el tipo de colágeno, que también lo es, sino dónde se está expresando. Entonces, en el PCERA, estas dos moléculas de colágeno se expresan en los vasos sanguíneos, en las células endoteliales, y entonces puede que sea un buen modelo, aunque no sea exactamente igual. ¿Vale? Aquí también veis, estos son vasos sanguíneos de células endoteliales marcadas con verde fluorescente del PCERA. Veis como aquí está en estado normal, sin embargo en estos mutantes pues tienen distintos estrechamientos o engrosamientos. También tienen fallos, aparte de hemorragias, tienen fallos en la formación de los vasos sanguíneos. Entonces, con toda esta información planteamos este proyecto, que el punto general, el objetivo general era una prueba de concepto para ver si éramos capaces primero de encontrar un fenotipo o es una característica que se le asemejara a lo que presentaban los pacientes, ¿vale? Y para eso nosotros, como tenéis aquí arriba, planteamos dos cosas: eliminar estos dos genes de colágeno, que ya estaba publicado, que desarrollaban hemorragia, y por otro lado sobreexpresar variantes patogénicas humanas en el PCERA. Eso también lo podemos hacer, como ya he comentado, como muchos de los procesos están conservados, pues también hay veces que expresamos las variantes humanas y tenemos efectos en el PCERA. Esa es nuestra aproximación, nuestro proyecto, nuestra prueba de concepto. Si obtuviéramos una buena característica, una buena fenotipo para ser sometido al escrutinio de droga, pues pasaríamos a la segunda parte del proyecto. Nos tendríamos que conseguir más financiación para poner a prueba de esta maquinaria, y luego también la idea sería validar los posibles fármacos que encontráramos usando el modelo de PCERA, pues validarlo en células de pacientes o en órganos, con distintos tipos de órganos. Entonces, nuestro plan de trabajo o nuestro diseño experimental, con un poquito más de detalle, pues es cruzar un pez silvestre con peces transgénicos. Los peces transgénicos son peces silvestres, ¿vale? Igual que silvestres, ¿vale? Pero que tienen marcado algún tipo de célula que nos ayuda a visualizar los procesos biológicos más sencillamente, ¿vale? Entonces tenemos peces transgénicos que tienen marcados en rojo, en verde, los glóbulos rojos, o las células endoteliales, que son las células que forman los vasos sanguíneos, también en verde, ¿vale? Entonces la idea es en estos peces, en las larvas, en los huevos, que pongan esta cruce de peces, pues microinyectar con la tecnología CRISPR-Cas9 los compuestos necesarios para eliminar estos dos genes, ¿vale? Y al cabo de las horas, de los días, visualizar. No os digo que estamos intentando optimizar estas concentraciones y estas eliminaciones para poder visualizar esa hemorragia o esos fallos. Todavía no lo hemos conseguido, pero esto es el aspecto que tendría
una larva silvestre, ¿vale? Una larva normal, sin esa enfermedad. Entonces aquí veis uno de los transgénicos, veis todo esto que se ve en verde son glóbulos rojos en la circulación, y esto otro que veis aquí son vasos sanguíneos porque son las células endoteliales. Aquí tenéis esto es uno de los transgénicos también silvestre, ¿vale? Pero veis cómo en vivo podemos ver las larvas están vivas, ¿vale? Las ponemos en una lupa de fluorescencia y vemos la circulación perfectamente. Entonces podríamos ver en vivo si tuviera alguna hemorragia la larva y algún fármaco que revertiera, fortaleciera, hiciera algo de manera que pudiéramos mejorar en algo, ¿vale? Como he comentado, nosotros podemos con el pez cebra, lo más rápido es trabajar, como llamamos en el F0, que es como una especie de mosaico, es eliminar el colágeno, pero no en todas las células, sino en un porcentaje. Eso depende de la eficacia, de la técnica, y es un poco aleatoria, no lo controlamos perfectamente. Entonces hay veces que nos permite el gen con el que trabajamos, nos permite trabajar en F0, que ya os digo que es poner los huevos, pinchar y observar, o sea, poner los cruces, pinchar y observar, pero otras veces, como es el caso que me está pasando con este modelo, tenemos que generar el mutante estable, no podemos trabajar en F0. ¿Por qué? Pues porque hemos probado distintas combinaciones de guías, distintas aproximaciones, y todas ellas nos dan un porcentaje de knockout score, que es el porcentaje de eliminación de esa proteína, de ese gen funcional en un 30 o un 20%. Entonces creemos que ese porcentaje en el que estamos eliminando ese gen no es suficiente para llegar a ver un fenotipo, llegar a ver la hemorragia. Entonces actualmente estamos aquí en este paso, hemos encontrado peces fundadores, adultos fundadores que se llaman, y sabemos que transmiten a su descendencia y están ahora mismo creciendo. Entonces tenemos larvitas que son heterocigóticas, tienen más, menos, ¿vale? Entonces tenemos que esperar unos cuantos meses hasta poder obtener esos mutantes estables y poder observar a ver si somos capaces de ver esas hemorragias que están publicadas. Como segundo punto y aproximación, porque no sabíamos en principio si esto iba a funcionar o no, si iba a ser visualmente fácil para poder hacer un escrutinio, el otro punto del proyecto es generar modelos mediante la sobreexpresión de variantes patogénicas humanas, ¿vale? Para ver qué pasaba. Y en relación a eso, tengo que contar, aquí es donde os cuento alguna diapositiva que ya explica el doctor Trujillo, los mecanismos para elegir, o sea, estas diapositivas os las muestro para seleccionar o elegir la variante patogénica en ese gen que nosotros vamos a sobreexpresar. Debemos de elegir la que es más patogénica o la que a priori puede resultar más patogénica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es visualizar de manera práctica esa hemorragia para poder cuantificar bien si es sutil, si tenemos que esperar que la larva crezca 3 meses para que genere hemorragias, pues al final todo eso nos perturba y nos entorpece en el trabajo. Entonces queremos la variante que a priori debe resultar más patogénica, y por eso os cuento esta diapositiva y la siguiente que ya va a hablar el doctor. Entonces, para eso necesitamos entender la patogenicidad a nivel molecular de las mutaciones que aparecen en el gen del colágeno. Entonces, esa patogenicidad puede ser por dominancia negativa o por insuficiencia. La dominancia negativa, estas dos técnicas estas dos aproximaciones las explica el doctor Trujillo, ¿vale? Entonces al final, pues como veis aquí, un cambio de aminoácido del ladrillo de la proteína hace que la cadena no se pueda ensamblar perfectamente, ¿vale? Y hay un error. Hay un error en la función, porque el armario está, pero le falta una puerta, y entonces eso hace que no pueda funcionar correctamente. Y encima estas mutaciones lo que hacen es estropear la versión del armario. Es como que la combinación entre el armario estropeado y el armario perfecto pues hace que cuando se junten el estropeado fastidia un poco
al armario que está correctamente formado, ¿vale? Y la otra aproximación es la insuficiencia o la deficiencia, es no tener, como la elección del paciente, de la niña que tenía el doctor Trujillo, pues tienen menos moléculas, cambio, y entonces no lo voy a contar porque es que encontramos el artículo que ha estado contando el doctor Trujillo, entonces solo para resumir o para refrescar, por eso que las mutaciones de sustitución de la aminoácido de glicina a priori parecen más patogénicas, parecen más patogénicas que el resto de las otras mutaciones que podemos encontrar en ese gen, ¿vale? Y entonces con la ayuda con la ayuda, ¿no? El trabajo, ¿no? Hablamos con la asociación ANSER que el artículo este era una corte extranjera y lo que nosotros queríamos, como estábamos trabajando con ella estrechamente, pues también era hacernos una idea de tener una corte más o menos amplia, una corte española y saber las mutaciones y conocer las mutaciones que presentaban estos pacientes y la sintomatología y la gravedad para poder elegir con mayor o menor acierto esa mutación a sobreexpresar. Y entonces pues se pusieron en marcha, no tardaron nada, súper dispuestas y nos hicieron llegar las encuestas y la información que habían podido recopilar de los pacientes que quisieron participar en este estudio. Entonces aquí en esta tabla os muestro un resumen de lo que ellos nos proporcionaron, ¿vale? Y entonces recibimos 17 informes y como también ha comentado el doctor Trujillo, la mutación mayoritaria en los pacientes, tanto en el artículo que hemos mostrado de 215 pacientes como de la corte española esta que es pequeñita, pero es la de la sustitución de la glicina, ¿vale? Estas que aparecen del mismo color son de la misma familia, ¿vale? Y aquí la ordenamos con los distintos tipos de mutaciones. Y aquí también hicimos una pequeña aproximación con los números de criterios mayores que presentaban y menores. El caso es que en base a estos datos y en base a la tabla de la publicación que hemos encontrado, hemos seleccionado a priori esta mutación, porque es un cambio de la glicina, la tenemos aquí en este paciente, es un paciente también español, es una sustitución de la glicina dentro de la estructura del propio colágeno, no está en los extremos, parece que es más a priori, no hay mucha más grave que las otras porque esto es multifactorial y tampoco podemos saber. Pero bueno, la idea es sobreexpresarla en el PCR y observar, ¿vale? Y eso nada, hemos seleccionado, hace poquito hicimos la tabla, hemos seleccionado y estamos generando las herramientas para poder sobreexpresarlo y la idea es pincharlo y ver qué pasa. También podemos sobreexpresar este colágeno en el PCR en células específicas si nosotros lo sobreexpresamos en toda la larva y es demasiado catastrófico, pues también podemos decidir llevar ese tipo de moléculas solamente a un tipo especial de célula y observar también lo que pasa. Esperando que ese colágeno interaccione con el colágeno del PCR y genere esa hemorragia. Y nada, y este artículo que también, preparando el seminario de este verano, encontré, porque un papá cuando fuimos a recoger el premio, la ayuda de la Asociación de Mujeres por los que no pueden, me se acercó a mí y me dijo, ya, pero un escrutinio sobre un error estructural es muy difícil revertirlo con algún fármaco existente, ¿no? Y yo sé, vamos, desde la más humildad, o sea, nosotros tenemos ilusión y tenemos esperanza y queremos transmitir eso, pero también es de la humildad y que no sabemos lo que hay, tenemos lo que puesto en la tierra y que es muy complicado. Pero este tipo de publicaciones también arrojan un poquito de luz porque el colágeno no solo tiene una función estructural, tiene funciones más allá de las que están descritas, ¿vale? Entonces las células a nivel funcional, a nivel interno, no tener ese colágeno hace que haya muchos procesos que también son indispensables para las células, ¿vale? Que son más fisiológicos, no tanto estructurales, que se desajustan, ¿vale? Entonces nosotros, esto es una hipótesis totalmente
futurista, pero podríamos encontrar fármacos que no que revestieran a nivel estructural, pero sí que actuaran a otros niveles, aguas abajo, por debajo de lo que está haciendo a nivel estructural, y revertir en cierta medida pues la sintomatología que presenta estos pacientes. Y ya nada, dar las gracias sobre todo a vosotros por vuestra atención, a todo nuestro grupo, a Víctor Mulero, que no lo he nombrado antes, que lidera el grupo al que pertenezco, Inmunidad, Inflamación y Cáncer, María Luisa Cayola, que también está muy metida en todos estos proyectos de enfermedades raras, y a todo el equipo, y sobre todo a Naomi Bellido, que es la que casi está realizando casi todos los experimentos que llevamos hasta ahora hechos. Buenas tardes. Empezaremos como en la mesa anterior con la última ponente, así lo tiene más fresco. Preguntan que cuánto tiempo aproximadamente se tardará en todo el proceso. No podemos... Es muy difícil en ciencia dar plazos porque vamos empezando y por el camino nos vamos encontrando alegría y fracaso, y entonces pues hay cosas que nos ralentizan y luego hay una temporada que todo nos va estupendo y va para adelante. Pero bueno, por ejemplo, nosotros éramos súper optimistas y pensábamos que íbamos a poder trabajar en F0, como comentaba, pero nos hemos encontrado con que no es posible porque no conseguimos eliminar el gen a los niveles que nosotros queríamos, y entonces pues tenemos que generar. Entonces tenemos que generar la línea estable. La línea estable está en F1, pero le quedan unos 6 meses para poder llegar, si todo va bien, para poder tener los peces adultos y poder empezar a trabajar. Una vez que tenemos el modelo, bueno, el de la sobreexpresión sería mucho más rápido, pero tampoco sabemos ahora mismo, porque a lo mejor sobreexpresamos dentro de un mes, cuando tengamos todo preparado y vemos el fenotipo y estupendo. Pero puede ser que no y tengamos que optimizar, sobreexpresar el colágeno del PCR y todo eso. Pero bueno, en el momento en el que tengamos el modelo, lo que es el escrutinio es relativamente rápido, ¿vale? Pero bueno, es un proceso largo y aquí está. Pues la próxima pregunta sería para el doctor Emilio Cano. Nos pregunta, ¿cuál es la sintomatología de una rotura en la aorta sin aneurisma previo para detectarlo a tiempo y que se pueda intervenir? Si no hay aneurisma previo, sin aneurisma previo no se puede prevenir. Y la sintomatología, pues si sangra y se rompe la aorta, pues hipotensión, te mareas, te caes al suelo, muy grave, pero sin aneurisma previo no se puede prevenir. Para acabar, una pregunta para el doctor Trujillo. Si desde primaria sospechan de un caso vascular, ¿se puede derivar directamente a genética? Pues es eso lo que digo, ¿no? O sea, que lleguen los pacientes a genética clínica. Nosotros en el Hospital Partauri y en Sabadell hemos empezado unas jornadas, hemos hecho ya la primera y queremos hacer la segunda, en donde queremos vincular a toda la atención primaria, no solamente médicos, sino también enfermeras, asociaciones de pacientes y pacientes no asociados, en donde se conciencice, se genere esta educación en donde cualquier síntoma que hagan pensar en neandertalos, pues primero lleguen a genética antes de hacerse un estudio genético. He tenido casos de los que comentaba, tienen una sospecha de neandertalos, van a un laboratorio privado o su especialista ya les pide el estudio genético y terminan segregando variantes sin saber realmente si esto es importante o no es importante, pero lo peor de todo es que tengan una etiqueta de neandertal vascular. Entonces, recuerdo una familia que me llegó muy preocupada porque le han dicho que tenía un neandertal vascular, que le han encontrado una variante en el COI3A1 y que su hijo ahora tenía una hernia inguinal y que se le iban a operar en un hospital privado de urgencias. Que si esto era muy grave, que si no había que hacer el estudio en el hijo, que si era un edema vascular, que había que buscar un cirujano vascular experto en esto para que operara a ese niño de manera conjunta. Claro, yo
la asociación afortunadamente se puso en contacto conmigo, el paciente, digamos que saltamos el protocolo de derivación y llegó a mi consulta esa misma semana, valoré a la señora y encuentro que era una variante de significado incierto en una señora que tenía unos ehlers-Danlos que probablemente era hipermóvil y que una variante de significado incierto no es un criterio diagnóstico. O sea, hace muchos años y décadas en donde los diagnósticos son clínicos, el estudio genético no es un diagnóstico. O sea, el diagnóstico genético o el diagnóstico molecular, eso es un marketing. Se ha inventado que el diagnóstico se hace por un estudio genético y el diagnóstico lo sigue siendo un médico. Pero es verdad que debe ser un médico que conozca la enfermedad o que al menos esté estudiando la enfermedad, porque claro, también es verdad que se encuentra uno con la odisea del paciente que ha ido con el reumatólogo, con el hematólogo, con el internista, con el traumatólogo y los demás órgicos que están por ahí, que no le han dicho que tenga ehlers-Danlos, sino que tiene una hiperlaxitud que probablemente le niña, tampoco es así. Entonces, sí que es verdad que la variante patogénica, y como dijimos anteriormente, si lo personalizamos bien, sabemos la edad del paciente, el sexo, el tipo de variante, podemos darle una información pronóstica al paciente, a esa familia, y en algunos casos tranquilizarla, en otros casos ponerlos en las medidas preventivas adecuadas y dirigirlas a los especialistas expertos en los diferentes campos para prevenir mortalidad, pero también comorbilidades. Muchas gracias. Para acabar, una última pregunta para el doctor Emiliano Cano. Preguntan si es conveniente que un paciente con ehlers-Danlos sea tratado por un cirujano vascular para que lleve el control. Yo creo que hay que controlarlo entre varios especialistas, no solo el cirujano vascular, internistas, traumólogos, todo tipo de bastantes especialistas, no solo cirujano vascular. Bueno, pues vamos a cerrar esta jornada y que realmente yo creo que ha sido una jornada, ha sido una jornada pues yo creo que súper interesante. Hemos tocado una gran variedad de temas. Los testimonios han puesto la parte emotiva y la parte pues, más sensible y la parte en la que bueno, te llega a la piel, de alguna manera. Y bueno, mañana seguiremos otra vez, tempranito a las 10 volvemos a estar y terminaremos en las jornadas, en el congreso, pues de la misma manera, con ponencias todavía muy interesantes. Pero antes de finalizar, pues desde ANSET queremos hacer un reconocimiento a una persona que es extraordinaria, alguien que ha sido mucho más que un médico para muchos de nosotros en ANSET. En realidad no sé muy bien cómo comenzar a hablar de esta persona. Él lleva muchos años en esto de la medicina. Podríamos decir que es un veterano. Sin embargo, pues mantiene intactas las mismas ganas de aprender y la misma ilusión, quizás aún más que cuando empezó. Y él empezó ejerciendo en un pueblo de la costa catalana y se describe a sí mismo como un médico de pueblo disfrazado de psiquiatra. Y es cierto que, aunque ejerce la psiquiatría desde hace más de 40 años, su enfoque siempre ha sido el de estar al lado de sus pacientes, escuchándolos y acompañándolos. En todos estos años de trayectoria, pues esa trayectoria habla por sí sola. Ha publicado innumerables artículos científicos, ha dirigido muchas tesis doctorales, TCGs, máster, y se ha dedicado con pasión a su tema predilecto: entender mejor a las personas con síndrome de Ehlers-Danlos e hiperlaxitud. Y también encontrar pues, la mejor forma de darles una mejor calidad de vida. Su dedicación ha sido tan profunda que ha desarrollado un nuevo endofenotipo para esta condición, el endofenotipo neuroconectivo, que integra tanto aspectos físicos como aspectos mentales. Porque en un mundo como este, en el que tendemos a separar todo,
Él sigue creyendo en la unidad del cuerpo y de la mente, pero también de la medicina y de la humanidad. No solo es un investigador incansable, también ha dedicado gran parte de su vida a la docencia. Y sabemos que la mayoría de sus alumnos, gracias a él, hacen un test de Beighton en condiciones. Pero sin duda, su mayor legado ha sido su práctica clínica. Es de esos médicos con una vocación de verdad, alguien dedicado en cuerpo y alma a sus pacientes. Tiene un imán especial que atrae a los corazones de las personas y les procura paz. Una paz que solo puede venir de alguien que sabe escuchar de verdad, de quien no juzga, de quien mira con empatía y escucha con oído atento. Él acompaña a cada paciente como nadie más y a veces reconoce que no sabe lo que está pasando, pero en lugar de dar un paso atrás, se queda al lado de la persona que sufre, buscando soluciones juntos. Y esta compañía, que es genuina, hace que el camino sea infinitamente más llevadero para el que sufre. Así fue, pues, como llegó a nuestras vidas, en un momento de mucho sufrimiento. Les pido que me permitan una concesión o una licencia personal. Hoy soy la presidenta de ANSET, pero también soy mamá. Y en esta ocasión no puedo separar una cosa de la otra. En ese momento de incertidumbre, cuando nos enviaron al psiquiatra, como el 99% de los que padecen síndrome de Ehlers-Danlos, decidimos ir a su consulta. Nuestra hija se desmayaba más de 20 veces al día. Imagínense una vida así, para ella y para nosotros, que teníamos que acompañarla. No iba sola ni al cuarto de baño. Y él, con toda honestidad, nos dijo que no sabía muy bien qué era lo que estaba pasando, pero que no nos soltaría de la mano. Y hasta el día de hoy. No solo ha cumplido su promesa, porque siempre nos sentimos acompañados por él, sino que nuestra hija está mejor y podemos tener una vida, pues, bastante más normal. Hoy estoy hablando yo, pero creo que estas palabras podrían partir de cualquiera de las mamás de las que estamos aquí presentes, y no puedo evitar, pues, nombrar a mi Tosismas, que hemos sido compañeras de camino, ¿no? O de cualquier paciente, bueno, de las que están aquí, pero también de las que están en sus casas. Porque creo que todas vosotras, por lo que yo siempre leo en los grupos, pues lo queréis y lo admiráis. Sé que su gran reconocimiento científico llegará algún día, pero la persona de la que hablo será recordada por la huella que ha dejado en el corazón de sus pacientes. Esa delicadeza, esa comprensión tan profunda, esos abrazos que reinician y ayudan a sus pacientes a dormir en paz. Una vez una de sus pacientes me decía: es que yo, cuando me visita el doctor Burlena, luego me... el doctor X, perdón, es verdad de qué le estábamos hablando. Cuando me visita el doctor X, duermo bien una semana. Y en época de pandemia, decía, es que en época de pandemia hablamos por teléfono, pero yo esta noche me aseguro de que voy a descansar. A lo largo de esta jornada hemos escuchado testimonios de Ana Candela y también de Ángela, que hablaban de él con suma delicadeza y cariño. Por supuesto, ha sido y es un gran colaborador de ANSET. De hecho, preside nuestro comité médico asesor. Y yo también puedo decir que ha sido mi maestro, pues dirigió mi trabajo fin de grado, y hoy creo que tengo la fortuna de decir que es mi amigo. Sé que he dado algunas pistas, se me ha escapado la primera parte de su nombre, pero creo que es necesario decirlo, ¿no? Aunque a veces yo me pregunto si os digo el nombre terrícola o el marciano, porque una persona así parece casi que extraterrestre. Y además, no solamente por las cosas que hace con sus pacientes, sino que también en el español toca la guitarra clásica, así que es de lo raro de lo raro. Bueno, pues quiero que suba al escenario con su nombre terrícola, el doctor Antonio Burlena Vilarrasa, y vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Si quieres.
Bueno, en fin, aquí veo un texto, ya veía cuando ibas hablando que de madre mía de que estaba a punto de huir, pero en fin no me ha dejado marchar. Pero en fin. Bueno, en fin, yo la verdad es que me has dicho cosas que la verdad es que no tienen mucho mérito porque lo que he sido y lo que soy, y es una suerte que esto me viene supongo de la genética que Trujillo y esto saben, es que me lo tomo bien, ¿verdad? O sea, para mí estar pues, con las personas, pacientes, que todos somos pacientes, por ejemplo, o sea, pues claro, me sale y eso, evidentemente cuando hacía el médico de cuerpo ya me pasaba, y bueno, pues era un privilegio que he podido compartir. Hacer de médico es un privilegio, porque tienes un nivel de intimidad, de calma y de aprender de las personas. Y luego también algo que estos puentes, o sea, hacer un tipo de vínculos que permiten pues, tener mucha capacidad de comunicación y mucha oportunidad. Antes lo comentaba que toda la investigación que he hecho es lo que yo he aprendido de los pacientes. Lo del chocolate, lo de la transmontana, en fin, etcétera, muchas más cosas. La luna también la he estudiado, porque no sabe nada. La luna ha sido que no sabe nada, pero hoy es luna llena. O sea que es lo que he ido aprendiendo y el neurocognitivo es lo que he ido aprendiendo también. Realmente es un mérito de ser un muy leal transcriptor y lo más importante que he hecho, yo creo, y a donde he acertado es estar presente. O sea, si encima un médico sabe algo y entonces ya es para que total. Pero lo importante de un médico, como de tantas cosas, como de padre, como de madre, es estar presente. Y eso sí que lo he hecho y la verdad es que he tenido la oportunidad también en esta asociación. Recuerdo cuando nos conocimos con FIN en Nueva York, porque somos así, pues, una reunión, nosotros no nos conocemos en cualquier parte. Nos conocimos en Nueva York haciendo los criterios que hicieron los reumatólogos, no nos dejaron tocar pelota, y así vamos. Pero bueno, digamos que este punto de estar presente es lo que he hecho y precisamente también he de decir que en esta última etapa, pues, en fin, la Junta actual, ya la anterior, la Junta actual ha sido especialmente amable conmigo, me han nombrado presidente del Consejo Asesor, me pagan cada mes y no podía decirlo esto, perdón. Bueno, pues no, que últimamente como quería que me hable con eso me ofrecieron prácticamente pues, un detallico, que se llama murciano, detallico, porque hay que, para estar con esta junta hay que aprender murciano, incluso cartagenero. Pero bueno, ya voy aprendiendo. Yo suelto alguna catalanaza para desempatar, pero en fin, siempre ganan por goleada. No, es una junta que realmente nos ayuda mucho, son muy buenos líderes, acompañan, son muy naturales, entienden muy bien a las personas y realmente para mí ha sido un privilegio, además, conocer a las personas cada reunión que hacemos y yo la verdad es que ya no quiero más homenaje porque si resulta que estoy esperando que la gente haga un neuroconectivo, claro que eso tiene un efecto secundario, que te reconocen cuando te mueres. Yo no tengo prisa. Ya lo reconocerán, ya lo haremos, pero en fin, ya desde la reencarnación, que espero que sea, digamos, por lo menos un pez cebra de estos que dan. O sea que, pero en definitiva sí que creo que lo neurocognitivo es una síntesis de lo que he ido aprendiendo, porque recuerdo que todas las frases que hay allí están hechas por los pacientes. Y por lo tanto, es la lealtad de la presencia. O sea que en definitiva, muchas gracias. Este cebra, sí que la maleta me acuerda, pero no, pues que no estaba viendo cómo ponía lo del tiesto. Incluso le preguntaban a los ¿qué hacemos? Lo hacemos quizás un sofrito, pero claro, era muy pronto. Pero bueno, la cuestión es que esto lo haremos bien. Y en fin, muchas gracias. Es que soy de la Junta, me habéis dado una sorpresa, pero la suerte es que la sorpresa hace años que me la dais y cada año que estoy con vosotros me la dais. O sea, muchas gracias por tanto testimonio y por la oportunidad de estar aquí.